Así que mi prédica se titula El Monte del Rey. ¿Por qué el Monte del Rey? Empecé a buscar, a orar, a preguntarle, bueno, Señor, háblame. Y encontré esta primera verdad. Resulta que Monterrey es el nombre por allá, que se le dio a esta ciudad en el año de 1596. Y es un homenaje a un virrey de la Nueva España. Un virrey obviamente español. Y mirando un poquito en el origen de la palabra, Monterrey sí tiene que ver con el Monte del Rey, que tiene que ver con la tradición católica, de la religión católica, de un monte para Dios, de un monte santo para Dios. Entonces dije, bueno, Señor, esto es fundamental y esto es importante, porque resulta que en la Biblia el nombre es algo realmente poderoso. El nombre habla de identidad, de carácter, de propósito, de visión. Y ahí sentado pude entender cuánto les ama Dios a ustedes, que permitió que ustedes crecieran, nacieran y estén dando fruto en una ciudad que lleva por nombre, por visión, por carácter, por identidad, por propósito, ser la ciudad del Monte del Rey. Yo vengo de Bogotá. No tengo claro qué significa Bogotá. Es una palabra que viene del chibcha antiguo, Bacatá. Pero lo que sí sé es que mi ciudad ha sido consagrada a dioses falsos, a la adoración al dios Sol, la diosa Luna, ritos falsos. Y vivo en una ciudad que tiene un trasfondo espiritual muy fuerte. Una ciudad que ha visto pobreza, dolor, abuso. Pero una ciudad que se dedicó a buscar al Dios del cielo. Y aun cuando tenemos mil problemas, el Dios del cielo nos visitó. Y por la misericordia de Dios en Bogotá hemos visto el crecimiento de la iglesia de una forma exponencial. Pero no estamos contentos con eso, porque sabemos la amenaza que hay sobre nuestra ciudad. Y como hijos de Dios estamos llamados a levantarnos y no permitir que el diablo golpee las puertas de nuestra ciudad. Como hijos de Dios, ustedes están llamados a levantarse y hacer que esta ciudad realmente sea el Monte del Rey. Ahora, ¿dónde está eso en la Biblia? Quiero que vayamos un segundo a Isaías capítulo 2, versículos 2 al 3. ¿Lo tengo proyectado? Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Escucha esto, léelo con mucha fuerza. 1, 2, 3. Desde tiempos antiguos, al profeta Isaías se le reveló la importancia que tendría la casa de Dios en el monte de Dios. El monte de Dios habla de la casa de Dios. Y para nuestro tiempo, la casa de Dios es nuestra iglesia. Es la iglesia. Eso quiere decir que el monte de Dios, la casa de Dios, es el monte más alto del cual debe salir la ley y la palabra de Jehová. Eso quiere decir que en lo postrero de los tiempos, como anota el profeta Isaías, será confirmado, escucha esto, el monte de Jehová, la iglesia,
la casa de Jehová como la cabeza de todos los montes. Resulta que en sociología, que es una de las áreas del estudio que precisamente se centran en analizar las sociedades modernas, en sociología los autores han encontrado que hay 6 montes en toda sociedad. Toda sociedad tiene 6 montes muy importantes, de los cuales se desprende la vida en comunidad y se desprende lo que ocurre el día al día en todas las naciones de la tierra. ¿Cuáles son esos 6 montes que la sociología ha encontrado? El primer monte, el gobierno. El gobierno es el monte que nos une, que nos da orden, que nos da la ley, que nos lleva las reglas para vivir en comunidad. Segundo monte, la economía, donde producimos, donde se genera la riqueza, donde se da el movimiento del dinero, donde se da la investigación, el desarrollo de nuevos productos, donde usted y yo encontramos el sustento. Tercer monte, la academia, el estudio, los colegios, las universidades, donde vamos precisamente a ser formados, donde vamos a adquirir un conocimiento, donde nuestra mente es preparada para el trabajo que se viene, donde adquirimos todas las habilidades para poder ejercer una función en la sociedad. Cuarto monte, las artes que caracterizan una nación, la cultura de la nación. Las artes como expresión cultural, el baile, la danza, el teatro, la música, el video, el cine, que le hablan precisamente a la sociedad de su vida, que le plantean nuevos escenarios. Las artes. Quinto monte, los medios de comunicación, que hoy en día son muy importantes. Ponen presidentes, quitan presidentes, movilizan la opinión pública, nos llevan a tener ideas, nos llevan a ir detrás de cierto movimiento o oponernos a algo, nos dan la información de lo que está pasando, nos muestran lo que pasa en el gobierno, por ejemplo. Pero el sexto monte, que la misma sociología, desde la academia, desde el estudio, ha establecido que es vital en toda sociedad, es la iglesia. La iglesia, que es donde se imparte la fe, se le da a la sociedad el sentido de espiritualidad y se le lleva a valores más nobles, más altos y más poderosos. Lo que descubrió el hombre por medio de la sociología al hacer este análisis de los 6 montes es lo que ya Dios había revelado desde la antigüedad de los tiempos al profeta Isaías cuando le dijo: en lo último de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Dios como cabeza de los montes. De mi pastor Andrés Corson, allá en Bogotá, aprendí esto. La iglesia está llamada a ser el monte más visible y más alto de cualquier sociedad. Es de la iglesia de donde debe salir la ley, el orden. Es de la iglesia de donde debe salir la cobertura espiritual que guarda una nación en paz. Es de la iglesia de donde deben salir los nuevos empresarios, los nuevos políticos que gobiernen en rectitud y en justicia. Es de la iglesia donde corre la palabra de Dios. Y por eso celebro haber venido a Monterrey. Me encantó haber participado en BIT. Estaba aquí parado en la tarima y estaba orando por los muchachos que se acercaron a hacer sus pactos con Dios. Y de repente tuve una visión estando aquí, y es que me vi yo cuando yo era un niño corriendo una tarima de una iglesia. Y recuerdo que siendo niño a los 13 años de edad, dejando la niñez, levanté mis manos y le dije a Dios: Dios, yo te quiero servir. Yo te quiero servir. Y hay un Dios en su casa que escucha los propósitos de esos muchachos pequeños y los cumple en su tiempo.
Hay un Dios en su casa que está preparando la siguiente generación y la está llevando mucho más alto y mucho más lejos de lo que nosotros incluso llegamos. Y mi sueño es este: que de la iglesia del Señor salgan los futuros presidentes, empresarios, senadores, pastores, evangelistas que llenen la tierra de la gloria de Dios. La iglesia no puede ser algo más en su vida. Usted se está acercando al monte más alto. La iglesia no puede seguir siendo un lugar de domingos o un encuentro social. La iglesia es más que un lugar para encuentros sociales. La iglesia es el monte escogido por Dios para equipar a sus santos para la obra del ministerio en la tierra. La iglesia es el monte más alto porque es el lugar de donde sale la instrucción sin mácula, irreprensible y poderosa de la palabra de Dios. Mire lo que está pasando en Colombia. En este momento los gobernadores no saben qué hacer con los índices de suicidio infantil. Y aún del Ministerio de Salud están empezando a llamar a la iglesia a preguntarnos cómo podemos ayudarle al gobierno para evitar que los muchachos se sigan suicidando. Cuando el gobierno no tenga respuestas, la iglesia tiene la respuesta. Cuando el mundo no sepa a dónde ir, la iglesia siempre sabrá a dónde ir. La fe es el monte más alto, es el monte más poderoso y es el monte más visible que sostiene esta nación. No puedes pensar simplemente que estás aquí porque toca, porque es domingo y tocaba venir a la iglesia, o porque quieres sentir rico. Ay, quiero que cante otra vez Gilberto, canta esa canción que me gustó, eso me dio una paz y me puso así feliz, feliz. La iglesia no es un lugar para que sientas rico o para que te sientas feliz. De hecho, la iglesia no es un lugar para que sientas. La iglesia es un lugar para que creas. Y quiero explicártelo con este principio. Cada vez que predico me encanta meter este versículo, es casi mi versículo favorito en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:23. Lo escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica y les dice esta verdad fundamental: y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe esta frase a la iglesia en Tesalónica, nos está dando una verdad gigante. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Dios va a hacer una obra por completo en nuestra vida. Y Él va a conservar todo nuestro ser irreprensible. Eso quiere decir sin falta, sin mancha, hasta que Jesucristo venga por nosotros. Pero Pablo definió muy bien qué es nuestro ser. Pablo dijo: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Quiero que mires a la persona que tienes al lado y dile: oye, tú no eres un cuerpo. Yo veo un cuerpo, pero tú no eres un cuerpo. ¿Se le durmió el que tiene al lado? Pellízquelo y ahí va a sentir el cuerpo. El mundo hoy nos está diciendo que somos un cuerpo. Todo lo que la tecnología, la moda, los medios de comunicación nos están gritando es: cuida tu cuerpo debes tener el cuerpo es importante, lo que siente tu cuerpo, lo que quiere tu cuerpo, tu sed es todo, toma Sprite, creo. Cógelo, vívelo, siéntelo, disfrútalo, ¡ah! Pero Pablo nos dice: ustedes no son un cuerpo. Por encima de cualquier cosa, ustedes son un espíritu. Seres espirituales. Eso quiere decir que yo le estoy hablando a personas espirituales, seres espirituales que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es espíritu. ¿Por qué entonces la iglesia es tan relevante? Porque la iglesia es el único monte, es la única institución que le habla a tu espíritu. En la iglesia se habla la palabra de Dios
palabra de Dios que es vida en el espíritu. Y lo que tú recibes acá es una impartición a tu espíritu. No es a tu alma. En tu alma están tus emociones. En tu alma se siente rico, en tu alma se siente triste, en tu alma se siente aburrida, en tu alma siente sueño. No, el sentir va mucho más abajo que el creer, que es tu espíritu. Y cuando tú vienes a la iglesia, tú te conectas con el Espíritu de Dios. A veces los adolescentes me dicen, yo no siento a Dios, yo no siento orar, yo no siento cantar. Yo tampoco. Es que a Dios no lo sentimos, a Dios lo vivimos. La iglesia es el único lugar donde Dios toca tu espíritu. No es en la universidad. No es en tu trabajo. El gobierno no puede tocar tu espíritu. Es la iglesia la llamada a poner la verdad de vida sobre tu espíritu. Y cuando Dios habla a tu espíritu, la Biblia dice que produce en ti ríos de agua viva que saltan hacia afuera. Dios en la iglesia te habla a lo profundo para que lo externo sea tocado. El mundo nos habla desde lo externo para invadir nuestra mente, pero Dios opera diferente. Dios opera en lo profundo para que lo de afuera sea transformado. Es en la iglesia donde eres equipado para vivir esa vida. Llevo 40 años en una iglesia y te quiero decir otra cosa. Es la iglesia el único lugar en donde yo sé que se restauran matrimonios, que los drogadictos vuelven al camino, que hay liberación en el espíritu. Es el único lugar en donde he visto muchachos por los que nadie daría nada, sin talento, sin posibilidades, sin recursos, levantarse en Dios y ejercer autoridad espiritual en una unción fresca dada por Dios. Eso solamente ocurre en una iglesia. Pero adicional a eso, la iglesia es lo que Jesucristo más ama. Cuando Jesucristo vuelva en gloria en una nube, Él no va a regresar por una nación. Él no va a regresar por un reino. Él no va a regresar por una empresa. Él vendrá a levantar su iglesia en gloria, la novia del Cordero. Y ahí vamos a estar nosotros. La fuerza del monte de Sión, la fuerza de la iglesia se deriva precisamente en la presencia especial de Dios en él. Lo que nos une a nosotros es la presencia de Dios. Lo que nos une aquí, lo que hace que esta iglesia sea lo que es para esta ciudad, el monte del Rey, es la presencia de Dios. Dios en ti, Dios en mí, uniéndonos como hermanos y llevándonos a romper el cielo y traer exaltación divina al Rey. Del pastor Andrés Corzo también he aprendido otra frase que me encanta. Muchos dirán, pues en la iglesia hay una partida de mentirosos. Los pastores hipócritas son lo que son. ¿Qué va a ir otra vez a esa iglesia que le laven la cabeza, que le laven el cerebro? Escuchar a un pastor ahí más pecador que usted. Yo crecí en ese ambiente y eso fue lo que escuché toda mi vida acerca de lo que era la iglesia cristiana. Y le tengo una noticia. ¿Usted cree que los pastores somos hipócritas, mentirosos y complicados? Le voy a dar una noticia. Sí, es cierto. ¿Usted cree que la iglesia está llena de gente sucia, cochina, con cara ahí de fariseo, sepulcro blanqueado? Sí, es cierto. ¿Usted cree que en la iglesia estamos los santos, divinos y hermosos? No, no estamos. La iglesia no es un concesionario de carros nuevos, en donde llegan todos los carros último modelo
limpiecitos, sin barro, con el motor rechinante de lo limpio, oliendo a nuevo. ¿Les gusta el olor a carro nuevo? ¿Alguien? Ay. La iglesia no es un concesionario de carros nuevos. La iglesia es un taller de mecánica donde se reparan los carros más dañados, más perdidos, más lamentables, y por la gracia de Dios reciben la herencia eterna del Espíritu Santo viviendo en ellos y son transformados de gloria en gloria en gloria hasta la venida de Cristo Jesús. Somos imperfectos, pero el perfecto vive en nosotros. No éramos, pero fuimos llamados. Fuimos abandonados y Él nos adoptó. Estábamos perdidos y Él nos rescató. Éramos la oveja perdida y Él dejó a las 99 para ir y traernos ¿a dónde? A su casa, a los pies del Maestro. Eso es la iglesia. Y por eso tú estás aquí. Por favor, no vivas sin subir al monte. No vivas expectando de la iglesia. Sé parte de la iglesia. No vivas criticando la iglesia. Únete a la iglesia. Porque ahí late el corazón de Jesús. No estés más juzgando, mirando, a ver si no, a ver si me parece, a ver si no me parece. Este es el tiempo, este es el tiempo. México, escúchalo muy bien. Este es el tiempo de volver a Cristo Jesús. Este es el tiempo de levantar la iglesia de Cristo. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. No desprecies esta oportunidad. La puerta está abierta. Jesús abrió la puerta. Este es el tiempo. Cuando yo era joven, a los 15 años de edad, todavía soy joven. Amén. Gracias. Cuando yo era joven, a los 15 años de edad, fui a un campamento de adolescentes. Nunca se me va a olvidar ese campamento. Quedó marcado en mi vida. Me llevaron a una finca perdida en las montañas de Colombia, por allá en un pueblo que se llama Guaduas. Esto es un pueblo, pero allá en las montañas. Y llegamos y tuvimos un encuentro ahí de jóvenes y había guitarra y orábamos y Dios venía y eso fue impresionante. Hasta el sábado en la noche que estábamos en full ministración y de pronto nos dicen, bueno, mañana toca madrugar porque mañana vamos a ir a la iglesia. Todos, sí, la iglesia, preparamos canciones, estábamos listos, teníamos una presentación para la iglesia. Vamos a ir a la iglesia, qué bueno, vamos a ir a la iglesia. Sí, pero hay que levantarse a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. ¿Y por qué a las 4 de la mañana? Ah, bueno, porque es que la iglesia queda 3 horas de camino. ¿3 horas de camino? 3 horas de camino, y aquí, ¿cómo vamos a caminar 3 horas? Vas a usar los taxis, los buses, a ver en qué planeta estamos. No, es que la iglesia queda en la cima de esa montaña que ven ustedes allá, y allá no sube ningún taxi, ningún bus, allá no sube nadie, suben los burros y nosotros. Entonces vamos a subir, y por eso nos toca madrugar y toca llegar temprano. Así que tocó madrugar, nos vamos a levantar a las 4 de la mañana. Listo, hay que acostarse temprano. Yo me acuerdo que me acosté feliz. Empezó a llover, qué delicia, la lluvia refresca, la lluvia cae, la lluvia nos arrulla, qué delicia, gloria a Dios por la lluvia, Señor, gracias por la lluvia, dormir con lluvia, wow, qué delicia. Hasta que nos levantan a las 3:30 de la mañana. ¿No habían dicho que a las 4? Sí, pero tocó antes. ¿Por qué? Porque vamos a salir más temprano. ¿Por qué? Porque por culpa de la lluvia la carretera está embarrada, hay mucho lodo, fango en el camino y va a ser más difícil subir la montaña. Así que les tocó madrugar, amigos. Tocó madrugar, remadrugar. Salimos en la penumbra, no se veía nada, tratando con linternas de ver qué estaba pasando.
Yo solo recuerdo que efectivamente la lluvia cayó y había barro por todo lado. Barro a la izquierda, barro a la derecha, matas y todo oscuro. La luna todavía brillando. Y yo, ¿cómo va a la iglesia? A la punta de la... ¿A quién se le ocurre poner una iglesia en la punta de una montaña? ¿A quién? Pero ahí le dábamos y le dábamos, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. Y yo iba ahí, vamos para la iglesia, vamos cantando para la iglesia, vamos cantando para la iglesia. Las canciones de Marcos Witt de esa época, poderoso, y vamos ahí felices, la iglesia, vamos todos para ahí, poderoso, el león de Judá. Entonces, vamos a subir el monte, vamos a hacer poderoso. ¿Cuánto falta? Faltan 2 horas. Poderoso. De repente yo dije, ¿cuál poderoso? ¡Ay, poderoso! Recuerdo que mi pantalón era habanito, mi camisa blanca. De repente el pantalón habano estaba con barro hasta aquí. Fui sepultado junto con otros 3 en un charco de lodo. Quise salir y un zapato blanco se quedó en lo profundo del lodo. Te veo en el cielo porque nunca más lo pudimos volver a rescatar. Llegué con un zapato sí, con un zapato no a la punta de la iglesia, lleno de basura, lodo, negro, más negro, para cantar la canción en la tarima de la iglesia. Negro, más negro no puede. Llegué, iglesia, la punta, agua, por favor, agua. Y de repente aparece en la puerta de la iglesia una hermana preciosa, ya una señora mayor, una viejita, arrugada, que se queda mirándome, a mí y a mis compañeros, y me dice, mijito, ¿qué le pasó? Negro, sin un zapato, sediento, cochino, cansado, aburrido, frustrado. Y la señora me dice, por favor, entra en la casa del Señor. Y me sirvió un vaso de agua panela fría que todavía recuerdo. De hecho, espérenme. Tuve la misma sensación que tuve ese día. Y me sirve este vaso de agua fría y me dice, bienvenido a la casa de tu Señor. ¿Sabes por qué te estoy contando esto? Porque eso mismo es lo que Jesús hizo contigo y conmigo. Cansados en el camino, sucios, embarrados, con sed, a punto de tirar la toalla, nos abrió la puerta de su casa y nos dijo, entra, bienvenido, no me importa cómo estés, llegaste, aquí estás. Este es tu lugar. Te estaba esperando. ¿Dónde está el que se me había perdido? No se me puede quedar en el camino. Llegaste. Tengo una rabia en Colombia ya. Eso pasa en Colombia. Aquí yo sé que no pasa. Voy a decir lo que pasa en Colombia. Cuando la gente me dice, ay, pastor, yo hoy no voy a la iglesia. Yo más bien me voy a quedar viendo el culto por internet. ¿Y por qué? Eso, el parqueadero tan lleno, hay que hacer fila para entrar, con ese calor que está haciendo, no sé si de pronto con ese calor después viene la lluvia y uno se mueve ahí esperando, tanta chichonera es mucha gente, es tanta chichonera. ¿Eso es grosería acá? No. Perdón, tanta chichonera. Esos momentos a mí me dan ganas de sacar mi puño santo, porque santo eso sí, el puño sí es santo. Me dan ganas de sacar mi puño santo y decir, usted quejándose por el parqueadero y la viejita que tiene que caminar 4 horas por allá en Guaduas, Tolima, para recibir al pueblo de Dios y lo hace con una sonrisa. Si te tocó hacer fila para entrar, si el parqueadero estuvo duro, si está haciendo mucho calor, dale gloria a tu Señor. Porque llegaste a la casa de Dios. Y no le daré al Señor un sacrificio que no me cueste. Yo no vengo a sentir bonito o a estar cómodo. Yo vengo a adorar a Jesucristo. Quiero contarle que Jesucristo
pasó por 4 montes. Hay 4 montes en la vida de Jesús. Y créame, no me va a demorar más de 1 minuto en cada monte. Ya estoy terminando este mensaje. Pero quiero que usted tome la mano de Jesús y vaya a estos 4 montes. Porque en estos 4 montes Jesús quiere hacer algo con usted. El primer monte fue el monte de la tentación y está en Lucas capítulo 4. Y de repente usted me dirá, pero la tentación fue en un desierto. Mi hermano, la tentación fue en un desierto. No, la tentación ocurrió en un desierto. Estamos de acuerdo. Pero el cochino diablo se le presenta a Jesús en el desierto y encarama a Jesús en un monte. Mire lo que dice la Biblia. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Siguiente. Y le llevó el diablo ¿a dónde? Léalo conmigo, ¿a dónde? A un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Siguiente. Miren la tentación. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Qué le está mostrando el diablo a Jesús? Todos los reinos de la tierra. Para eso lo pone en lo alto del monte. Mira la gloria, mira el poder, mira la autoridad que tengo. A mí me la entregaron. ¿Quién le entregó toda autoridad al diablo? Adán y Eva en el huerto. Con el pecado se dieron toda autoridad al diablo sobre lo creado. Y el diablo hasta ahí creía que él era el dueño de toda autoridad. Pero mire lo que hace Jesús. Si tú postrado me adorares, todo esto, todo reino, todo poder, toda autoridad serán tuyos. Y esa es la tentación que tú y yo tenemos que vivir todos los días de nuestra vida cuando salimos a los demás montes que existen. Esa es la tentación que tenemos tú y yo cuando venimos a la iglesia y nos dicen: ¿y usted para qué va a la iglesia? Si en la iglesia no dan plata. ¿Usted para qué va a la iglesia? El domingo debería quedarse más bien trabajando. El domingo pagan triple. ¿Y usted para qué va a la iglesia? Está más pobre que lo veo. Te daré todos los lujos, te daré toda autoridad, todo dominio. Gobernarás sobre todas las economías de todas las naciones. Tu nombre será el más alto sobre todos los reinos de la tierra. Te daré todo el poder sobre los gobiernos si te postras, Jesús, y me adoras. Desde el principio de los tiempos, el diablo ha querido robar la adoración celestial. ¿Y Jesucristo qué le responde? Respondiendo, Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando tú vienes a este monte, cuando tú llegas a la iglesia, lo que tú estás haciendo es decirle al diablo: te vas de mi vida porque decidí adorar solamente al Señor. Escrito está: al Señor mi Dios adoraré y solo a Él serviré. Y aunque no tengas el sustento que el diablo te ofrece, tienes la provisión divina en tu espíritu que te hace sabio. Pasa por el monte de la tentación y encuentra que Jesucristo ya lo pasó. Pasa por el monte de la tentación y cuando te sientas caer, cuando piensas que tiene más sentido vivir la vida para ti, conquistar, poseer, darte el lujo, darte el placer, ser infiel a tu esposa porque te lo mereces, porque tu carne te lo pide, porque eso es lo que deberías tener, porque eso es lo que te da poder. Dile al diablo: solo al Señor adoraré y solo a Él serviré. Fuera de aquí, Satanás, que yo nací para adorar, no para recibir la gloria de la tierra. Segundo monte, el monte de la revelación. El monte de la revelación es un monte muy especial. Jesús subió a un monte muy especial en donde algo tremendo ocurrió. Y quiero que miremos este principio que encontramos en Mateo 5, 1 y 2. Viendo la multitud, subió ¿a dónde? Al monte. Jesús está rodeado de una multitud. Y de repente los ve y Él decide subir al monte. El monte de la revelación. El monte donde Él les va a enseñar.
El monte donde Él les dice, ustedes han oído, ojo por ojo y diente por diente. Yo les digo, pon la otra mejilla, ama a tu vecino. Bienaventurado si lloras, bienaventurado si eres manso. Te voy a cambiar el chip en tu cabeza. Has aprendido a golpear a otros, has aprendido a defenderte, has aprendido a vengarte, has aprendido el rencor. Te voy a enseñar un camino más excelente. Te voy a enseñar el camino del amor. Y ese monte es el mismo monte al cual tú y yo subimos cada domingo, cada miércoles, cuando venimos a la iglesia. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Nos trae a nosotros la multitud y Él mismo se presenta delante nuestro y abre las escrituras y nos enseña. Y nos enseña. Ustedes son bienaventurados porque ustedes tienen un pastor que es un maestro en la palabra, que enseña de la Biblia. Ustedes no tienen un pastor que se suba a improvisar lo que él siente que debería decirles. Ustedes tienen un pastor que va a las escrituras y escudriña para servirles el mejor pan, el pan de vida. Y cuando venimos al monte de Dios y entramos en el monte de la revelación, algo sobrenatural pasa. Salimos de la brutalidad. Dios se manifiesta. Una de las personas que con mayor autoridad sé que predica la palabra de Dios, escucha esto, la predica de una forma impresionante, escasamente sabe leer y escribir. Porque en el monte de la revelación somos llenos de sabiduría eterna, no de sabiduría humana. Siguiente monte, el monte de la gloria. Jesús sube a un monte donde hace su transfiguración, donde la gloria de Dios viene sobre él y él se transfigura. Y está rodeado de 3 personas. Quiero que lo veamos. Mateo 17, 1 al 8. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. ¿A cuántos tomó? 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y aquí empiezan los problemas en toda iglesia. Ay, el pastor tiene favoritos. ¿Se da cuenta? Eso uno está afuera. Eso toca ser amigo del pastor para que uno le vaya bien en la iglesia. Pero llegará el día. Llegará el día, se lo aseguro, en que se darán cuenta del don de Dios en mi vida y cómo yo he sido desperdiciado. La palabra que hay en mí, la autoridad, la unción, todo eso, llegará el día. Quiero decirle algo. Al monte de la enseñanza venimos todos, pero el monte de la gloria de Dios, su gloria solamente se revela sobre aquellos que están dispuestos a dejar sus argumentos mentales, sus ideas, sus fantabulosas ideas y ver la gloria de Dios cara a cara, sin juzgar y sin criticar. El monte de la gloria de Dios está reservado solo para algunos. Y los llevó aparte, no puede ser más preciso, a un monte alto. ¿Y qué pasó allí? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pedro, en un arrebato de inteligencia, se pone a hablar cuando ve todo eso. Yo creo que el man quedó como nervioso. Y yo creo que Pedro es de estas personas que cuando están nerviosas empiezan a hablar y hablar y hablar sin parar. ¿Se han dado cuenta ustedes de ese tipo de personas? Bien, yo creo que Pedro se puso muy nervioso ante ver esa gloria de Dios y a ver toda esa manifestación de la gloria de Dios. Temblaba el man y empezó: maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas ya de una, hagámosla. Una para ti, otra para ustedes, otra para Elías. Maestro, hay que hacer las enramadas. Y miren lo que dice la Biblia. Mientras él aún hablaba con sus enramadas, con sus fantabulosas ideas, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En el monte de la gloria de Dios, tú y yo seremos callados y se escuchará la voz de nuestro Padre. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y la Biblia dice que tuvieron gran temor.
En el monte de la gloria de Dios vas a encontrar algo muy poderoso para tu vida que se llama temor reverente. Temor reverente a Dios. Pero Jesús hace algo espectacular en ese momento. Entonces Jesús se acercó y lo tocó. En la gloria de Dios vas a recibir el toque de Jesús. Y Jesús le dijo: levántate y no temas. Ellos cayeron en temor reverente y Jesucristo los levantó y expulsó el temor satánico de sus vidas. En la gloria de Dios, tú reconoces la grandeza de Dios e inmediatamente eres libre del temor de la muerte, del temor del rechazo, del temor de la enfermedad, del temor del oprobio, del temor de la soledad, porque Jesucristo mismo se presenta delante de ti y pone su mano sobre ti y te dice: levántate, no más temor en tu vida, no más temor en tu vida, no más temor en tu vida. Levántate, no temas, yo estoy contigo. Y el último monte, y ya con eso termino, es el monte de la victoria. El monte de la victoria es el monte del Gólgota o de la calavera. Es el monte donde va Jesús cargando una cruz para ser crucificado. Tú me dirás: ¿y qué de victoria tiene eso? ¿Qué tiene eso de victoria? El diablo pensó que con la muerte de Jesús en la cruz, él había ganado. Lo que el diablo no supo es que en el momento en que Jesús es clavado en esa cruz, allí en ese monte del Gólgota, todo tu pecado y mi pecado es puesto sobre su cuerpo. Tu muerte y mi muerte es puesta sobre su cuerpo. Tu enfermedad y mi enfermedad son puestas sobre su cuerpo, literalmente. Tu vergüenza y mi vergüenza son puestas sobre su cuerpo. Tu desnudez, mi desnudez son puestas sobre tu cuerpo. El abuso que has vivido es puesto sobre su cuerpo. El rechazo, los golpes que has recibido son puestos sobre su cuerpo. Y hasta ahí la muerte tuvo poder sobre nosotros. Y cuando Él expira y entrega su cuerpo en manos del Padre, el castigo que Él recibe nos libra a ti y a mí de un castigo eterno. Es nuestra victoria, es nuestra victoria. Él subió al monte para que tú y yo no seamos castigados. Él subió al monte para que tú y yo no estemos enfermos. Él subió al monte para que tú y yo no seamos desechados. Seamos bienvenidos a su casa. Esta semana el mundo se estremeció con el incendio de la Catedral de Notre Dame. Una iglesia incendiada, una joya incendiada. Y mucha gente empezó a decir tantas cosas. Las imágenes realmente eran tristes. Las llamas consumieron buena parte del edificio. Pero me llamó la atención esta imagen que encontré. El fuego arrasó una buena parte de la iglesia. Esto hace parte de los escombros que dejó el fuego, pero el fuego no pudo tocar ni el altar ni la cruz. La cruz soportó el fuego. La razón por la cual la iglesia del Señor es el monte más alto y más visible es porque en nosotros está el testimonio de la cruz. Y podrán venir incendios, podremos sentir que la llama nos está cubriendo, podremos sentir fuego a nuestro alrededor. No caeremos porque somos su pueblo y estamos en el monte más alto de la protección de nuestro Señor. Y el día que Jesucristo venga, te encontrará a ti y te encontrará a mí envuelto en las nubes y daremos gloria por la eternidad a nuestro buen Señor.